Nuevamente bienvenidos, queridos alumnos, a las clases virtuales, en esta ocasión del curso de filosofía. Pero antes quiero decirles que deseo que estén bien en casa y que recuerden que esta situación va a pasar y todos vamos a estar bien. Ok, hoy vamos a tocar el tema actitud filosófica. Esta sería nuestra segunda clase virtual de filosofía. Empezaremos definiendo qué es actitud. Actitud es toda postura o disposición que adopta el hombre frente a los acontecimientos y cosas del mundo. Por ejemplo, ante el problema, ¿cuál es la actitud de una persona hacia el aborto? Muchas personas estarán a favor del aborto y muchas otras estarán en contra del aborto, ¿no? Otro ejemplo, hacia el uso de métodos anticonceptivos. De igual manera, habrá muchas personas que estén de acuerdo con el uso de métodos anticonceptivos para la planificación familiar y habrá personas que no estén de acuerdo con estos métodos anticonceptivos. De igual manera, hacia el maltrato infantil o hacia estrategias de crianza con violencia hacia los niños. Habrá personas que estén de acuerdo con que se usen estas estrategias y habrá personas que no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, actitud es toda postura o disposición que tienen los hombres frente a determinados acontecimientos y cosas del mundo. Bien, y hay diferentes tipos de actitudes o clases de actitudes. Hay actitudes filosóficas, actitudes científicas y actitudes del sentido común o vulgar, como también lo van a encontrar en su separata de filosofía. Y vamos a ir revisando una de estas actitudes. Entonces empezamos con lo que es la actitud filosófica. La actitud filosófica es la que adoptamos frente a un problema filosófico con el fin de explicar por qué y para qué de su ser y existencia. Pero, Miss, ¿cuál sería un problema filosófico? Por ejemplo, ¿es posible conocer la realidad en su totalidad, en toda su dimensión? Ese sería un problema filosófico. Otro problema filosófico puede ser, ¿existe la vida después de la muerte? También es un problema filosófico. Entonces, esta actitud filosófica tiene diferentes características. Es problematizadora, estamos revisando justamente, ¿no? Que se plantea preguntas, se plantea problemas. Es universalista porque aborda problemas generales, ¿no? Habla de toda la realidad, ¿no? Problemas amplios. Es crítica porque efectivamente cuestiona, ¿no? Observa la realidad. Clarificadora porque busca, ¿no? Busca respuestas. Y práctica porque quiere ayudarnos a vivir mejor, a orientarnos en la vida. Entonces, ya hemos revisado qué es actitud filosófica, cuáles son problemas filosóficos y las características que tiene esta actitud filosófica. Y vamos a revisar más. Acá tienen una pregunta. ¿Dios existe? Es un problema filosófico, ¿verdad? No es cualquier problema, es un problema filosófico. Muy bien, pueden haber dos posturas o dos actitudes hacia este problema filosófico. Unos que crean que Dios existe y otros que dudan, ¿no? Entonces la creencia sería el reconocimiento de este principio, ¿no? ¿Y quiénes creen? Los creyentes, ¿no? Los católicos, evangélicos, por ejemplo, creen que Dios existe, pero habrá otras personas que tengan otra actitud hacia este problema filosófico, que será la duda, ¿no? Donde se suspende este juicio respecto a la validez de esta noción. Por ejemplo, quienes estarán en contra
o dirán Dios no existe, los agnósticos, ¿no? Entonces, frente a este problema filosófico, hay dos actitudes filosóficas, los que creen y los que dudan. Muy bien. Ahora revisaremos la actitud científica. ¿Y qué es la actitud científica? Es la postura que adoptamos frente a un fenómeno o problema, con el fin de describirlo, explicarlo, comprenderlo e investigarlo, ¿no? Entonces, es la actitud que asumimos frente a un problema científico. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día. Entonces, algunos científicos se harán la pregunta, ¿cuán peligroso es el virus del COVID-19 para la persona? La respuesta de algunos científicos será, es muy peligroso. De otros, de repente dirán, no es tan peligroso, es moderadamente peligroso. Y otros dirán, solamente es peligroso para las personas de avanzada edad, ¿no? Entonces, tienen diferentes actitudes hacia este problema que es científico, ¿no? Entonces, la actitud de estos científicos es diferente, ¿no? Y la actitud científica, al igual que la actitud filosófica que ya revisamos, también tiene características, ¿no? Es objetiva porque se presenta y estudia las cosas y hechos reales, tal como se presentan. Es selectiva o específica, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, es en la pregunta que nos hacíamos sobre cuán peligroso es el virus del COVID-19 para la persona, específicamente es un problema científico de la medicina, ¿verdad? Entonces específico. Es teórico porque busca explicar los hechos en base a una teoría, ¿no? Y es metódica y sistemática porque justamente se organiza jerárquicamente en sistema, no es desordenada, no es caótica, sino al contrario, es ordenado, es organizado, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la actitud científica. Muy bien, entonces ya hemos revisado dos actitudes, la filosófica y la científica. Nos faltaría revisar la del sentido común, ¿no? O vulgar, como lo tienen en su separata, pero más vamos a usar el término del sentido común. ¿Y cuál es esta actitud? Es la que adoptamos cotidianamente frente a situaciones de la vida común, ¿no? Por ejemplo, tener cuidado en higiene para no enfermarse. La mayoría de personas sabemos que mientras mayor higiene tengamos con nosotros mismos, con nuestro entorno, en nuestra casa, vamos a tener menos probabilidades de enfermarnos, ¿no? Y para saber esto no necesitamos haber ido a la universidad, ni haber estudiado una maestría, ni haber estudiado un doctorado, ¿no? Son situaciones que las aprendemos en la vida común, ¿no? Entonces, la actitud del sentido común de algunas personas es, pues, justamente ser más aseadas, más higiénicas, y de repente otras no lo son, como es lo que estamos viendo ahora un poco eh, en esta realidad que nos ha tocado vivir, que todos los médicos, el gobierno nos pide que constantemente nos lavemos las manos. Hay algunos que sí lo practicamos, lo hacemos, pero sin embargo hay otras personas que sabiéndolo no lo hacen. Entonces asumimos diferentes actitudes frente a un problema. Ahora, esta actitud del sentido común es subjetiva. ¿Y por qué es subjetiva? Porque obedece al criterio de cada persona, ¿no? Es espontánea porque, les explicaba, surge de manera natural, ¿no? Práctica porque satisface las necesidades inmediatas. Nos lavamos las manos porque sabemos que eso nos va a prevenir que enfermemos. Y es ametódica o asistemática justamente porque no sigue un orden, no es estructurada, no es organizada,
¿no? Todo lo contrario a lo que habíamos visto que es la característica de la actitud científica. Muy bien, hemos revisado las clases de actitudes. La científica, la filosófica y la del sentido común. Ahora van a hacer ustedes estas actividades. En un cuadro van a establecer las diferencias entre actitud filosófica, científica y del sentido común. Este cuadro está en la página 16 de la separata y si no lo tuvieran pueden hacerlo en hoja aparte. Aquí tienen el ejemplo de cómo hacer el cuadro. Muy bien. Y la otra actividad es en el aula virtual van a resolver el breve cuestionario de evaluación sobre este tema. Me despido y continuamos en contacto a través de este medio. Gracias. Sí.